mis queridos alumnos y alumnas del tercer año. Estoy sacando los promedios del primer trimestre y siento una gran satisfacción porque la mayoría de los alumnos están con buenos promedios. ¿Por qué? Porque en forma puntual han ido ustedes subiendo sus respuestas a las actividades. 1. En segundo lugar, los alumnos y las alumnas en los exámenes, yo he revisado primera pregunta y no he revisado al 100% la pregunta, lógico, pero por decir el alumno A, que responde la tercera pregunta, tal cosa, ya, muy bien, ya tengo una idea. El profesor tiene que conocer a sus alumnos y a sus alumnas, pues. Inclusive no es necesario todavía un examen. Se conoce a un alumno o a una persona su modo de hablar, su modo de comportarse, sus gestos. El profesor tiene que conocer a sus alumnos. ¿Cómo no lo voy a conocer a Farfán? ¿Cómo no lo voy a conocer a Iseki? ¿Cómo no lo voy a conocer a Villanueva? ¿Cómo no lo voy a conocer a Kenny? ¿Cómo no lo voy a conocer? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo conozco. Por supuesto. Hay buena cantidad de alumnos que están marchando muy bien. Pero habrá 2 o 3 que están un poquito flaqueando. Están flaqueando. Quiero que ustedes, esos 2 o 3 alumnos que están anémicos, por favor, hay que ser responsables, hay que ser puntual, hay que cumplir con los trabajos que el profesor está dejando. ¿Sí? Porque es bueno, ya con el tiempo, esta clase de educación va a tener que darse a nivel nacional y a nivel mundial. Así es que, mis queridos amigos, mucho cuidado. Cuando utilizo esta palabrita rebelión, se me viene a la mente la otra palabrita que son primos hermanos, revolución. ¿Sí? Cuando hablo de rebelión, se me viene a la mente la palabra revolución. Hay una diferencia, son primos hermanos, pero no son iguales. La rebelión viene a ser lo que sucede tomando como base una parte de los aspectos de la revolución. De repente el aspecto, se rebelan ellos por cuestiones políticas, o se rebelan ellos por cuestiones sociales, o se rebelan, se levantan ellos por cuestiones económicas, o se levantan nosotros por cuestiones educacionales. En cambio, la revolución, cuando hay acciones de carácter político, de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la diferencia. ¿Está claro? Las rebeliones peruanas, o sea, los levantamientos en el Perú y en América Latina. Estamos en la época del virreinato. Estamos en la época del virreinato. Se tuvo que aprovechar las debilidades de España. ¿Qué pasaba en España? Había roto. ¿Qué cosa? La diplomacia. Había roto las relaciones con Inglaterra. ¿Por qué? Porque había prohibido Inglaterra el comercio, o el monopolio comercial, o la actividad comercial con Inglaterra y los países de Europa Occidental. Por eso Inglaterra agarró y rompió relaciones con España. Número 1.
Número 2, la abdicación, o sea, la renuncia de Fernando VII, rey de España. Número 3, la invasión del ejército francés comandado o jefaturado por Napoleón Bonaparte a España. De esas 3 o 4 debilidades se aprovecharon aquí en la colonia para organizarse y luchar por su gesta emancipadora. ¿Me están entendiendo? Eso lo han visto ustedes desde primaria, desde inicial, creo. Por eso, la máxima autoridad con carácter y disciplina, Fernando de Abascal, nombrado por el rey de España, virrey del Perú, Abascal. Si ustedes quieren ampliar y conocer a profundidad Fernando de Abascal, cómo fue su carácter, su disciplina, su manera de ser, su manera de actuar, vamos a ver eso. Ya España está debilitado, ya les he dicho por 3 o 4 razones, 3 o 4 motivos. Y de eso teníamos que aprovecharnos en ese entonces, porque España tuvo que tener mayor interés, poner mayor interés para desalojar aquí a los del ejército francés, pues, para desalojarlos de su país. Gobierno de Fernando de Abascal. Estamos en la colonia, en la época de la colonia. Y esto me hace recordar, mis queridos amigos del tercer año de secundaria y amigas, me hace recordar la historia del Perú. Nos invita a recordar el pasado, a vivir el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Estamos recordando el pasado. Estamos recordando el pasado, siglo XVIII, siglo XIX, y vivir el presente. Vamos a tener que después a vivir el presente. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el aspecto político, social, económico, educativo? ¿Qué está sucediendo hoy en el sector salud, en el sector educación? Esto es vivir el presente. ¿Y cómo queremos que sea? Avisorar hacia el futuro. ¿Cómo queremos que sea mañana? Cuando digo mañana, a partir pues del próximo año, ¿cómo queremos que sea nuestro país en esos aspectos que he mencionado, mis queridos amigos? Por eso ustedes cuando le pregunten qué diablo viene a ser la historia es una ciencia social que nos permite recordar el pasado, vivir el presente y avisorar el futuro. Y cuando hablo de esto, recuerdo a Jorge Basadre. ¿Y quién fue Jorge Basadre? Revisen ustedes. Investiguen ustedes. Jorge Basadre. Y cuando hablo de Jorge Basadre, se me viene a la mente Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Gobierno de Fernando de Abascal. Abascal estuvo gobernando en el Perú y así como otros virreyes en los otros países de América Latina. Fue una persona enérgica y de ideas conservadoras. Abascal fue una persona enérgica, con carácter y conservadoras sus ideas, conservando, manteniendo sus ideas políticas. Otra característica, Abascal, Fernando de Abascal, se opuso y combatió las ideas liberales. Nunca fue liberal, salvo por compromiso. Y ya sabemos en qué consiste el liberalismo político. En poner en praxis qué cosa, los 3 poderes del Estado.
Uno, en poner en praxis la elección de nuestras autoridades a través del sufragio universal. Y vamos a tener que agarrar y elegir a nuestro gobernante y tener una constitución. Esos son los tres elementos fundamentales que pone en práctica el liberalismo político. No me vayan a confundir con el liberalismo económico. Otras características. Juró la Constitución de Cádiz de 1812. En la Corte de Cádiz se dio una constitución de carácter liberal. ¿Y qué pasó con Fernando de Abascal? Juró por Dios y por la patria cumplir con la Constitución de la Corte de Cádiz de 1812. Por interés, para agarrar altos cargos, seguramente en esta parte del continente, en América del Sur, porque él no fue liberal. Y sin embargo, jura por Dios y por la patria cumplir con la Constitución de la Corte de Cádiz de 1812. Por interés, pues. Por interés. Fue Abascal un conservador pragmático. Abascal fue un conservador pragmático. Es decir, praxis. Practicaba sus ideas. Por eso un conservador pragmático, el pragmatismo, que viene a ser la puesta en práctica. Las medidas contrarrevolucionarias de Abascal en contra de los levantamientos en Lima y en las provincias. ¿Qué es lo que hizo Abascal como virrey cuando se encontraba en esta parte del continente y en el Perú? Abascal lo primero que hizo fue fortalecer el poderío bélico del virreinato. Fortalecer el poder bélico del virreinato, sobre todo del virreinato del Perú, que era el virreinato más importante del resto de los virreinatos. Fortalecido. Todo se encontraba concentrado en la capital del Perú. Todas las fuerzas políticas concentradas en la capital del Perú, de Lima. Mejoró las murallas de Lima y las fortificaciones del Callao. Claro. Fortalecer las murallas de Lima y fortalecer esas grandes fortalezas que se habían construido, mandado construir en su época del virreinato, en el Callao, por ejemplo. Derrotó y disolvió las juntas de Quito. Había juntas gubernativas, así como un gobierno, pues, bien elaborado, bien fortalecido. Las juntas gubernativas en Quito derrotó. En Chuquisaca habían juntas gubernativas. En Charcas y en Santiago derrotó a todas esas juntas gubernativas Fernando de Abascal con su ejército, por supuesto, con el apoyo, con la ayuda, con la participación de la metrópoli. Y cuando hablo de metrópoli, me estoy refiriendo a España. Mandaba, enviaba el apoyo con soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Y venció a las expediciones argentinas
argentinas en el Alto Perú. Las expediciones argentinas también se organizaron, se levantaron en Alto Perú. ¿Y qué hizo Abascal? Tuvo que enviar un ejército para agarrar y derrotar y vencer a esas fuerzas que se habían organizado en el Alto Perú, Argentina. Punto aparte. Las rebeliones en las provincias. No solamente fue en la capital del Perú los levantamientos, las organizaciones, así como hemos visto nosotros en San Marcos, en San Carlos, en otras instituciones. No solamente a ellos, sino en Tacna. Se organizaron y se levantaron proclamando o declarando la independencia. En Huánuco también se organizaron y se levantaron reclamando la independencia o la liberación. En el Cusco, de igual manera. Pero todos estos fracasaron. ¿Cómo fue la rebelión en Tacna? Los tacneños que siempre lloran el 30 de agosto por la reincorporación de Tacna al seno de la patria. Se les escarapela el cuerpo a los tacneños y salen a las calles con esta cuestión de la marcha de la bandera, qué sé yo, y la gente allí presente, algunos otros llorando, algunos otros demostrando alegría, se emocionan, se escarapela el cuerpo por la reincorporación de Tacna al Perú. Y ellos, antes de esas cuestiones que les estoy contando, cuando se encontraban en poder de la colonización española, se rebelaron en 1811, por ejemplo, cronología, liderada por Francisco de Sela, se levantó y lideró el levantamiento en 1811 Francisco de Sela en Tacna, apoyados por quién o por quiénes, por los mestizos, por los criollos y por los indígenas. Y yo tengo todo el derecho de preguntar aquí, ¿qué entiendes tú? Mestizos, ¿qué son los mestizos? ¿A qué se llaman criollos? ¿Y cómo fue la situación del indígena de ayer, de hoy? ¿Y cómo queremos que sea mañana la situación de los indígenas? Gente que trabaja en el campo, produce para su autoalimentación, porque por parte del Estado hay muchas debilidades. Al final de la contienda, Sela fue arrestado y encarcelado. Francisco de Sela fue derrotado. En 1813, ¿qué pasó? Enrique Payardelli, Juan Francisco Payardelli, hermano de Enrique, y Manuel Belgrano fueron derrotados por las fuerzas virreinales en Camiara, en un lugar, en un espacio llamado Camiara. Fueron derrotados Payardelli y su hermano, con el otro Manuel Belgrano, fueron derrotados. Y los hermanos Payardelli huyeron hacia el Alto Perú y Tacna fue tomado por los realistas. Tacna fue tomado por los realistas. ¿Cómo fue la rebelión en Huánuco? José Crespo y Castillo. Por eso les dije, no solamente en Lima metropolitana se llevaron a cabo los levantamientos, las reuniones secretas, los cónclaves, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. ¿Y cómo fue en Huánuco? José Crespo y Castillo se enfrentó en Huánuco a los realistas
siendo también derrotado por las fuerzas realistas españolas. Apoyo de los criollos, indígenas y mestizos, quienes tenían el deseo de acceder al poder político, o sea, por conveniencia, por interés. Vamos a apoyar, pero cuando se logra el éxito, quiero ocupar un alto cargo en la junta gubernativa. ¿Ve? O sea que había intereses también de este. ¿Y a qué se llamaron mestizos? ¿Cuándo se habla de una raza mestiza? ¿Y cuándo se habla de una cultura mestiza? La raza mestiza viene a ser la fusión de dos razas, la raza blanca y la raza india. Es igual a raza mestiza. Y cultura mestiza es la fusión de dos culturas, la cultura española y la cultura peruana. La fusión. Cultura mestiza. Y los indígenas. Los indígenas fueron aquellas personas que trabajaban en el campo, que laboraban en el campo, hombres y mujeres en el campo. Y todavía eso, yo un tiempo estuve trabajando en Yauyos, como la señora de una familia, la señora, la mamá, se levantaba a las 4 o 5 de la madrugada para irse al campo a trabajar hasta las 7, 8 de la mañana y regresaba a casa a las 9 de la mañana con su pasto y con su leña en el hombro. Y el hombre, el varón, el esposo, preparando el desayuno en casa. Las mujeres trabajando en el campo para satisfacer sus necesidades humanas básicas, elementales. Porque tiene todo el derecho a la vida, con los derechos humanos. La rebelión del Cusco. La rebelión del Cusco pasó por 3 momentos. El movimiento organizó su ataque en 3 partes, en Alto Perú y Puno, la primera parte. La segunda parte en Huamanga y la tercera parte en Arequipa. 3 estamentos, 3 momentos, 3 partes. La primera parte en Alto Perú. La segunda parte en Huamanga y la tercera en Arequipa. En Alto Perú, a cargo de Alfonso Muñecas y Manuel Pinedo, fueron derrotados en Chacaltaya. Y esto me hace recordar cuando estuve en quinto de secundaria estudiando allá en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma en Surquillo. Chacaltaya, había un amigo, compañero de estudios, que se apellidaba Chacaltaya. Y desde ese momento ya empezó la broma. Oye, Chacaltaya, oye, Chacaltaya. Y me hace recordar esto. O sea, estoy recordando el pasado. Estoy viviendo el presente y cómo será el futuro. En Huamanga, la segunda parte, al mando de José Béjar y Mariano Angulo, fueron vencidos en la batalla de Huanta. Fueron vencidos en la batalla de Huanta. Y en Arequipa, líder Mateo Pumacahua y Vicente Angulo fueron derrotados en Humachiri en Arequipa. Y cuando recordamos esta palabrita Humachiri, el sitio, el lugar,
se me viene a la mente mi amigo Mariano Melgar. Y ustedes lo conocen. ¿Quién diablos fue Mariano Melgar? Mariano Melgar, pues ya ves, parecías un gran poeta. Yarabí fue fusilado tras un juicio sumario. Amigos y amigas de tercero de secundaria, ¿qué diablo entiendes tú por juicio sumario? ¿Qué entiendes tú por juicio sumario? ¿Quién diablos fue Mariano Melgar? ¿Por qué dentro de la historia recordamos a Mariano Melgar? ¿Por qué dentro de la literatura recordamos a Mariano Melgar? Qué importante fue Mariano Melgar. Un ejemplo para la niñez, para la juventud. Mariano Melgar fue fusilado. Fue fusilado, pero antes sometido a un juicio sumario. ¿Qué entiendes tú por juicio sumario? En la actualidad también se aplica el juicio sumario, pero tienen ustedes que saber como alumno de tercero secundaria, porque algunos de ustedes van a querer estudiar Derecho, o ya tienen dentro de su proyecto de vida qué profesión Derecho. Y cuando hablamos de Derecho, porque van a estudiar el conjunto de normas, de leyes en la universidad, y van a empezar posiblemente con el Derecho romano. ¿Me han entendido? Por esta vez no les voy a dejar actividades, pero para la próxima clase sí van a tener algunas preguntas. ¿Me han entendido? Gracias. Hasta luego.